El profesor Abraham Gac es economista, hombre de la educación también. Gracias por venir, profesor. No, un placer. Además, integrante del grupo del Plan Fénix, y hoy defensor del pueblo en Morón. Exactamente. Por allí también. Elegido por la comunidad. Elegido por la comunidad. Yo recuerdo que el Plan Fénix, los integrantes del Plan Fénix, con nombres muy destacados, economistas, a fines de los 90 decían, si no se hace esto, todo se va a complicar. Y mucho de lo que se decía en aquel momento para algunos era una locura y para otros era algo posible que finalmente se dio. No sé si por propios o extraños, pero finalmente se dio. ¿Cómo ven ustedes ahora la economía actual y qué va a ocurrir o qué puede suceder en el mediano plazo? Bueno, partamos de realmente que ha habido un cambio significativo en estos últimos años y efectivamente cuando dejamos a un costado el discurso único y empezamos a pensar que la Argentina tenía capacidad endógena para generar crecimiento, desarrollo y obviamente mejorar en la distribución del ingreso, empezó a movilizarse esto. Nos quedan infinidad de asignaturas pendientes, yo creo que para siempre van a quedar asignaturas pendientes. Bueno, siempre uno tiene cosas para hacer. De todos modos, usted señalaba algo, realmente estamos en un año electoral y normalmente en los años electorales el tema de la economía era algo realmente difícil de mirar, preocupante sobre todo porque muchos paran para ver qué pasa después de las elecciones. Eso por un lado, sí. y parecía que era imprevisible. Yo creo que en este momento le diría que la economía está de alguna manera desconectada de este proceso político. Tiene su propia inercia, dinámica, obviamente, y el gobierno parecería que tampoco se maneja con la economía pensando en las elecciones, está pensando en su gestión de gobierno y aparentemente está pensando que va a tener que continuar con esa política, de modo que no, me parece que no están ni derrochando en exceso ni haciendo digamos, propuestas que no tengan un objetivo económico. Ahora, hay un par de áreas que siempre son críticas, ¿no? Una, por ejemplo, el tema de la inflación, que para muchos es un problema incluso que se esconde según... No, yo creo que, bueno, se esconde a través de haber abandonado la posibilidad de que el instituto oficial que debía manejar la información, claramente maneja una información que todos por lo menos tenemos la sensación que no refleja la verdad. El tema del INDEC. Y eso dio también lugar a la aparición de otros índices que también tenían máculas de todo tipo, ¿no? Claro. Con lo cual nos encontramos un poco sin poder manejarnos. Pero de alguna manera los argentinos somos creativos, cada uno maneja sus índices y va, digamos, tomando las medidas con una política que yo diría que es previsible. Contrariamente a lo que uno puede suponer, de alguna manera esto es previsible. Sabemos que el Banco Central tiene una política cambiaria, monetaria determinada, tiene fortaleza en sus reservas como para poder enfrentar algún golpe de mercado y poder desarrollar su estrategia, que abandonó, aunque las normas aún no lo explicitan, pero abandonó el criterio que el interés del Banco Central era mantener el valor de la moneda y nada más. Ya el tema del empleo se ingresa como un objetivo, de modo que en ese sentido yo diría que desde el punto de vista monetario estamos en alguna medida tranquilos. Y a eso hay que añadir indudablemente es la desaparición de este peso desaplanadora que era la deuda. La deuda externa. Ahora, para muchos... ahora yo hablo de deuda pública, no hablo, porque ya buena parte de esa deuda externa se especificó, de modo que en alguna medida tenemos que hablar ¿Cómo ve el tema del dólar? Porque para muchos también, digamos, el dólar, algunos dicen, está subiendo algunos centavos, puede preocupar, otros dicen, no, tiene que subir para que la economía siga siendo competitiva en algunos sectores. Mire, yo creo que hasta ahora hemos visto un crecimiento de nuestras exportaciones en alguna medida, y sobre todo hemos visto un crecimiento importante de las exportaciones de origen industrial. Es decir, parecería que esos bienes de exportación industrial que normalmente no tienen la demanda adicional que tiene actualmente la producción primaria,
sigue creciendo, participando, la inversión sigue creciendo, acompañando regularmente, yo diría, porque nosotros calculamos de que este crecimiento del 12% anual de la inversión que se va haciendo va acompañando. Por algunos dicen que no hay inversión y que ese es el problema. No, eso no es así, claramente lo es. Y hay inversión porque hay ahorro. El ahorro interno es muy importante. ¿Ahorro de quién? ¿Usted habla de los grandes grupos económicos o del común de la sociedad en tal, como tal? El Estado, las reservas, los depósitos bancarios siguen creciendo y de alguna manera la inversión se sigue produciendo porque nosotros vemos en qué medida van acompañando y van apareciendo algunos planes realmente bastante ambiciosos, ¿no? Ya no hablo de la industria, no hablamos de la industria automotriz porque claramente es un sector que hay un sector que ha estado protegido durante muchos años, está protegido, pero que al mismo tiempo está mostrando una dinámica muy interesante. Algunos dicen dependemos de Brasil con su real, con el valor de su moneda, y un poco también de la soja. ¿Es tan así? ¿Todo depende de eso? No, de la soja no es tan así. Yo creo que hay que mirar cuidadosamente. Yo creo que de la soja, para mí, el gran peligro es esta extensión de la frontera agraria que hace que estemos desaprovechando recursos naturales, de bosques, tierras, presionando socialmente a sectores muy desprotegidos. Sobre eso hay que empezar a mirar. De todos modos, como usted señala, hay cosas que tenemos que cuidar. El proceso inflacionario para mí era natural cuando se produce un crecimiento de los niveles que ha tenido la Argentina, que hubiera un proceso inflacionario que acompañara. Creo que las cifras se han excedido lo que uno podría decir normal. Yo diría casi que los números del INDEX son los números ideales, no los reales. De modo que ahí habría que trabajar sobre dos conceptos importantes. ¿Cómo hacemos para desconectar el crecimiento del valor de los productos primarios, los alimentos que nosotros usamos, en la economía interna? Cuando se planteó el tema de las retenciones móviles, apareció como un mecanismo interesante, que en la medida que aumentaba el precio internacional, se defendía el precio local, generando obviamente un ingreso adicional fiscal importante. Eso fracasó. Sí, y estamos ahora como una especie de una situación fija. Crece el precio y automáticamente ese precio va a parar al mercado interno. Y lo último que le pregunto, profesor, ¿qué peligro ve usted? Y los que para mí una preocupación central es una de estas que usted señala, cómo hacemos para detener y mantener un valor de inflación que no nos afecte en la economía, por un lado. Por otro lado, me parece que hay que mirar cuidadosamente las importaciones. Pero más que las importaciones como globales, sino el concepto de qué estamos importando. Y ahí me parece que es muy importante. Ver en qué, sobre todo quizás para producir, ¿no? Que las importaciones tengan una cosa son importaciones de capital, valor de capital, y otra cosa son bienes de consumo. Y yo me temo que a raíz de la devaluación que va teniendo paulatinamente el dólar, se genere una posibilidad de importar más. Profesor, gracias por venir. Un placer. Ha sido un gusto. Gracias a usted. Hacemos una pausa, la primera, ya venimos.